Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Pues venga, vamos a ver si nos aguanta la wifi. Josan, bienvenido a Binarios, a petición tuya además, y yo estoy súper contento que me contactaras si quisieras venir, porque el tema que querías tratar tú, y es un tema que yo también llevo tiempo dándole vueltas a tratar de alguna forma en Binarios, porque no es un tema muy pegado a la actualidad y siempre me gusta tratar cosas de actualidad en el programa, y entonces siempre se me quedaba un poco descolgado, pero yo creo que esta semana, primero, ha habido noticias para traerlo a colación, y segundo, pues era también hora de hablar de esto, ¿no? Yo creo que es una frustración que tenemos mucho, y a lo mejor tú nos puedes explicar un poco mejor qué está pasando con las wifis y por qué nuestras quejas muchas veces no nos damos cuenta de que tienen más que ver con la wifi de casa que con el operador de telefonía de turno y demás, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes o buenos días o buenas noches, según cuando escuche esto la gente. Encantado de estar aquí, es un podcast que escucho desde que nació y bueno, pues como bien dices tú, hay muchos problemas con la wifi o con la wifi. En España decimos wifi, pero bueno, tú que vives allí en Estados Unidos sabrás que realmente hay que decir Wi-Fi. Entonces el problema está, como bien dices, en que mucha gente tiene grandes problemas porque antes no se notaba tanto, cuando las redes eran muy lentas, cuando funcionábamos con ADSL, pues bueno, pues la Wi-Fi iba bien, más o menos la Wi-Fi nos daba la velocidad que nos daba nuestro operador y nadie notaba nada. El problema ha sido cuando ahora los operadores han subido mucho la velocidad de acceso, ahora ahí es normal tener velocidades de 300, de 500, incluso de 1 giga simétrico, y es cuando realmente te das cuenta pues que las Wi-Fi flaquean, que tú tienes contratados 500 megas y que realmente a ti te están llegando 50 o 60 o 100 o 150. Todo viene por ahí, porque ahora toda conectividad es Wi-Fi y ahora ya casi nadie utiliza un ordenador conectado con cable al router, ahora ya es todo iPads, es todo smartphone, es todo portátiles, y claro, ahí lo que predomina es la Wi-Fi. Para los que estén preguntando, yo traté este tema un poco de pasada, ni siquiera lo tratamos, simplemente lo mencionamos, pero fue cuando tú me escribiste, lo mencionamos en el podcast Dynamo de Eduardo Arcos, que estamos hablando sobre la velocidad del iPhone y la velocidad de las conexiones y tal, y yo creo que me quejé en algún momento de mi Wi-Fi y tú me contactaste para decírmelo, y la verdad es que... Claro, por eso, porque lo escuché y te quejabas tú, y es lo que habitualmente recibo yo de correos de gente con ese problema. Sí, pero que realmente lo que tú dices, ¿no? Muchas veces pensamos que es que la operadora está haciendo algo mal y a veces es que simplemente la configuración de Wi-Fi que tenemos en casa pues no es la correcta. Hay un follón con esto enorme, ¿no? Por lo menos yo lo tengo, y eso que yo soy hasta cierto punto pionero de esto de Wi-Fi. Yo estuve metido en 50.000 comunidades Wi-Fi cuando empezaron, hablo de la transición al año 2000, ¿no? Cuando empezó un poco el movimiento de redes inalámbricas y demás, y aún así todavía, o mejor dicho, al principio era muy fácil llevar la cuenta y con el tiempo se me ha descolocado todo. Ya no sé qué estándar estoy, ya no sé si mi router baja de velocidad cuando conecto un cacharro viejo o no. y también he perdido el control un poco, yo creo, porque todos tenemos el router de la operadora en casa, ¿no? Al final es muy raro en España que alguien instale un router que no sea el de la operadora, salvo casos muy particulares. No sé si es tu experiencia o si tú crees que más o menos es así como suele ocurrir. Sí, básicamente es así. Básicamente la gente suele utilizar el router que le coloca la operadora. Incluso hay gente con conexiones antiguas, por decirlo de alguna manera, que le colocaron un router porque contrató con su operadora hace 5 o 6 años y sigue manteniendo ese router. Entonces, en un podcast yo ya expliqué que, claro, todo esto las operadoras no son tontas, saben que los routers son malos, incluso aunque te coloquen un router hoy en día de los que las operadoras colocan, son de una calidad muy muy baja. Entonces ellos saben que aunque te ofrezcan 500 megasimétricos o 1000 o la velocidad que sea, que no paran de doblar la velocidad, saben que realmente no la vas a aprovechar, porque es que tus equipos no la van a poder aprovechar. ¿Qué más les da darte una velocidad de 200 megasimétricos que de 500? Si realmente tú con sus dispositivos no vas a poder sacar partido de esa velocidad, por lo cual lo que hacen es te suben un poquito el dinero y luego te suben la cuota, te doblan la velocidad, pero tú realmente vas a seguir consumiendo el mismo ancho de banda, por lo cual para ellos es una jugada redonda. Sí, bueno, a lo mejor ahora entramos un poco en trucos y demás, ¿no? Yo lo primero que me di cuenta aquí en Madrid, en Nueva York no me daba mucho problema, pero yo creo que es porque allí en Estados Unidos el espectro que solían utilizar la mayoría era el de 5 GHz, que daba menos problemas, y aquí en España siempre se ha usado el de 2,4, ¿no? No sé si el de 5 todavía se puede, imagino que sí se puede utilizar, ¿no? Porque mi router tiene banda de 5 GHz sin problema ninguno, pero bueno, es una de las primeras cosas que me di cuenta
momento aquí en Madrid, que es que estaba saturada completamente la conexión en 2,4, o sea, era imposible. Todavía hoy en día no puedo tener una conexión en 2,4 porque la interferencia que hay entre todos mis vecinos que tienen puesto Movistar o tienen puesto cualquier otra cosa hace que sea imposible, se me corta la conexión constantemente. Al final lo que he hecho es simplemente, pues eso, rápidamente pasé a 5 GHz y no sé si esta es la forma correcta de hacerlo o no, pero bueno, a mí por lo menos me ha superado el problema que tenía de interferencia con el resto de redes locales de aquí, de mi zona. Sí, a ver, los 5 GHz tienen varias ventajas sobre los 2,4. En primer lugar, cuando empezó todo el tema de los 5 GHz, los que nos adelantamos, que fuimos los primeros en colocar routers con este tipo de frecuencia, estábamos básicamente solos en todo el edificio y no teníamos problemas de saturación. Hoy en día ya todos los routers que colocan las operadoras ya son de 5 GHz, por lo cual lo que pasaba antes en los 2,4 también está pasando en los 5. La diferencia entre los 4 y los 5 es que los 5 GHz llegan muchísimo menos, tienen un alcance menor. Alcanza muchísima mayor velocidad, pero la distancia a la que es efectiva es mucho menor, por lo cual, así como si tú vives en el quinto, te puede llegar la señal de 2,4 de un vecino que vive 4 plantas más abajo, sin embargo en los 5 no. Sigue teniendo el mismo problema de que se solapan los canales y de que hay interferencias, pero al tener menor alcance, pues tienes esa ventaja de que escuchas a menos vecinos, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es un problema muy grande el de la saturación, porque los que vivimos en ciudades y en edificios grandes, pues lo más normal es sacar el teléfono móvil o el ordenador y tranquilamente detectar 20, 30 y 40 redes. Y claro, eso hace que haya muchísimas interferencias y que los dispositivos electrónicos sea muy complicado de que funcionen bien. Sencillamente es eso. ¿Y no hay forma de evitar esto? No, hay maneras, pero es complicado. En primer lugar, lo que se debe hacer es utilizar bandas que estén libres. Se puede hacer de una manera manual, es decir, tú con muchas aplicaciones de los móviles o con los propios ordenadores, incluso hay routers que lo hacen de manera automática, escanean, por decirlo de alguna manera, todas las frecuencias que hay. Cada frecuencia de 2,4 y de 5 aparte está como subdividido en bandas más pequeñitas, en subfrecuencias, por decirlo de alguna manera. Sí, los canales, ¿no? Hay como 11 o 12. Los famosos canales, ahí está. En 5 son más, pero bueno, sigue siendo limitado. Entonces a lo mejor lo que ocurre es que todo el mundo está en unos canales y hay otro que está menos libre. Hoy en día hay que buscar el canal menos libre, es casi imposible encontrar uno que esté libre, pero bueno, si hay uno que está menos saturado, pues eso te iba a decir, ¿no? Hoy en día casi todos los routers tienen esta función de autoescaneado, que teóricamente ellos te buscan el que menos interferencia tiene y te ponen ahí, pero es que ya están todos tan llenos que te da igual. Claro, el problema es que están todos llenos. Siempre habrá alguno que estará menos saturado que otro, pero bueno, es un problema. Por ejemplo, hay frecuencias que son raras, por decirlo de alguna manera, que esas sí que se pueden utilizar para radioenlaces. Es decir, ya son antenas especiales que en vez de trabajar en los 2,4 o en los 5 GHz, pueden trabajar en los 60 o en cualquier otra frecuencia, y ahí sí que estás libre. El problema es que no son frecuencias que puedan trabajar los teléfonos móviles o los ordenadores. Sería más que nada, por ejemplo, imagínate que tienes que hacer un enlace de un punto a otro en un sitio, en una plaza que hay muchos teléfonos móviles y que hay mucha gente y muchas antenas y hay un espectro muy saturado. Sería la manera de llegar de un punto a otro de una manera libre, sin interferencias, pero eso no es para particulares. En estos casos además tú necesitas normalmente una licencia porque no son abiertas esas frecuencias, ¿no? Son para operadores muy concretos, comerciales y demás, con lo cual, tienes un problema. El wifi, es que no sé si hay una solución muy buena. Mucha gente piensa que los routers mesh vienen a solucionar esto. En realidad no, vienen a solucionar otro problema, que es uno que en Europa no solemos tener muy a menudo, pero en Estados Unidos sí, que es el de cubrir grandes áreas, ¿no? Con la misma conexión. Porque, coméntamelo un poco tú, porque tampoco te creas que esto es, más allá de que son publicidad constante en podcast y demás, estos Eero y todos estos routers mesh que han empezado a salir ahora, tampoco los tengo muy controlados. Sí, a ver, los routers mesh, como bien dices, el problema de la saturación no lo pueden evitar porque realmente funcionan en las mismas frecuencias, pero sí que es verdad que dan una cobertura muchísimo mayor. Yo desde que trabajo con routers mesh o con redes mesh, la verdad es que se mejora mucho, y a toda gente que ha probado a dar el salto a las redes mesh, la verdad es que han mejorado mucho su cobertura. Ten en cuenta que en una Wi-Fi tenemos el problema de que básicamente cualquier cosa le afecta
si tienes unos azulejos en el baño, en la cocina, las tuberías, si hay paredes de pladur, si hay espejos. Es decir, que no hace falta que sea una casa muy grande, no hace falta vivir en un palacio de 4 plantas, directamente en una casa normal, de tamaño normal, en un piso. Yo vivo en un piso en Zaragoza y en la última habitación donde está mi hijo no le llega cobertura. Entonces, con una red mesh lo que consigues es colocar más puntos de acceso, más APs, de tal manera que de esa manera consigues tener una cobertura más uniforme. Esto sería equivalente a, por ejemplo, cuando tú quieres calentar una casa, no colocas un radiador muy grande en el salón para calentar toda la casa. Lo que se suele hacer es colocar radiadores más pequeñitos en todas las habitaciones. Pues esto sería un ejemplo parecido. En vez de colocar un router muy grande con muchas antenas, súper feo, intentar que esa señal llegue al último punto de la casa, es mejor colocar varios puntos de acceso, que es la red mesh, que además esta red mesh lo que hace es como si dijéramos que estos puntos de acceso se hablan entre sí y consiguen hacer una cobertura muchísimo más uniforme, muchísimo mejor. Sí, que es algo que se podía hacer con repetidores antes, pero siempre dio muchísimos problemas, ¿no? En los repetidores wifi estos, intentar ponerlo en modo bridge y tal, que era un follón siempre, y cada marca lo hacía de una forma diferente y no eran compatibles, y siempre, por lo menos a mí, que lo intenté hacer un par de veces, siempre me dieron unos problemas increíbles. Sí, porque en una red mesh básicamente es lo mismo, pero de manera inteligente. Es decir, tú el problema que tienes en un repetidor es que tú puedes colocar un repetidor y cuando tú pasas cerca del repetidor con el teléfono móvil, por ejemplo, estás hablando con el teléfono móvil por la casa o estás navegando, haciendo lo que sea, te enganchas a ese punto de acceso, a ese repetidor. El problema es que cuando luego tú te vas alejando de ese repetidor no te suelta, tú estás enganchado ahí, aunque tengas luego otro repetidor más cerca, porque no se hablan entre sí los repetidores, son como si dijéramos unidades independientes, son tontos. Entonces, hasta que ya no pierde del todo la señal y no se queda el teléfono sin señal, no busca otro punto de acceso. ¿Qué ocurre con una red mesh? Que, por decirlo de alguna manera, todos puntos de acceso que tienes se hablan entre sí, están coordinados generalmente por una unidad central. Entonces sí que es capaz de decirle a un punto de acceso: oye, que ahora hay otro punto de acceso que está más cerca, que tiene mejor señal, que desengánchate tú para que se enganche ese otro punto de acceso, de tal manera que la red está optimizada para que de esa manera estés siempre conectado ya no al punto más cercano, sino al punto que te va a dar mayor velocidad. Incluso puede ocurrir que en una red mesh los datos de ida vayan por un repetidor y los datos de vuelta por otro, porque así considera la red que va a ir mejor. O si hay muchos dispositivos enganchados a un punto de acceso, el propio sistema lo detecta y deriva, por decirlo de alguna manera, el resto de los dispositivos a otro punto de acceso distinto. Sería la filosofía de los repetidores que dices tú, pero con una inteligencia detrás. Yo la verdad es que todos los apartamentos que he tenido en los últimos 10 años no daban para ponerlos. Hace 10 años no existían, pero ahora que existen, ninguno de los apartamentos en lo que estoy justifica tener unos. La parte buena, imagino que es que el año que viene ya me va a tocar, cuando me mude de vuelta a Estados Unidos, pues ya me tocará una casa, espero, una casa más grande, vamos a ver si hay suerte, y ya entonces, este es el típico problema que me gusta tener, porque quiere decir que tengo mucho espacio y muchas habitaciones, cosa que no he tenido en los últimos 10 años. Pero tengo muchas ganas de probarlo. La única pena que tengo, y no sé si a ti te pasa un poco también, es que Apple parece que se ha alargado de este mercado, ¿no? Ellos tenían la gama de routers de los iba a decir AirPods, ¿cómo se llaman? Los AirPods. Estoy con AirPods en la cabeza. AirPods, bueno, había varios, sí, AirPods Express. Estaban los Express, sí. Y luego estaba el que tenía el disco duro para el Time Machine y demás, ¿no? Y poco a poco lo dejaron morir y yo creo que no sé si tendrán interés en recuperarlo, no parece. Para mí, muchos de los que han salido estos de Mesh, como Eero y como todos estos que han salido, compañías que han salido con routers Mesh, la filosofía que tiene es muy parecida a la que hubiera tenido Apple en cuanto a diseño y estética y tal, pero me da rabia que no haya, que Apple no se haya lanzado, porque tenían por lo menos la utilidad de AirPort era muy buena, la aplicación para controlar la red, ¿no? Era como muy sencilla de usar, fácil de configurar, cosa que muchas veces los routers de operadoras no son. Sí, la verdad es que en eso Apple hacía las cosas, pues bueno, como solo lo sabe hacer ella, haciendo dispositivos más o menos bonitos, no el típico aparato negro con antenas que es más feo que feo.
tenían cierta estética, y luego sobre todo el tema de la configuración. Los menús de configuración de los routers siempre han sido bastante farragosos, siempre han sido muy liosos, y Apple pues lo hacía de una manera muy sencilla. Eso ahora, gracias a Dios, ha cambiado, y ahora tienes routers, o por ejemplo esta redes mesh, que son muy elegantes, muy bonitos, muy al estilo Apple, y que luego además la configuración es también una configuración muy sencilla. Se configuran desde un teléfono móvil con una aplicación muy sencillita, con un par de toques. La verdad es que es una configuración muy friendly, muy amigable. Por ejemplo, la red mesh de Amplify, o sea de Ubiquiti, que Ubiquiti es una marca no muy conocida, pero que son routers de gran calidad. Pues hay una gama que es como si dijéramos más doméstica, más enfocada a un usuario doméstico, no para profesionales, que son los Amplify, y Amplify es realmente bonito. La unidad central es un cubo blanquito como los que hacía Apple, con un display que te da la hora, que te da la tasa de subida, de bajada. Luego los access point o los apes también son blanquitos, alargados. La verdad es que son muy bonitos de diseño, y lo mismo ocurre con otras marcas. Entonces, sí, porque hablamos realmente de puntos de acceso que son más pequeños que lo que sería un router tradicional Wi-Fi, ¿no? Porque prácticamente parecen ambientadores de estos de enchufar al esto, ¿no? Eso es. Luego, pues eso, tienes de otras marcas que más o menos todas están cuidando ya la estética. Hay unos que parecen como unos maceteritos pequeños, hay otros que parecen ambientadores. Es decir, es algo que tú puedes colocar en el salón, encima de la tele, o en un sitio más o menos visible, y que la mujer no te va a venir y te va a echar la bulla, porque no es una cosa fea. De hecho, el Amplify es muy bonito. Y luego en Netgear pues lo mismo, los de Netgear también son bonitos, los de TP-Link son un poco menos bonitos, pero TP-Link también son redonditos, también son... Es decir, a ver, son más bonitos que los routers tradicionales de TP-Link, que son como una araña hoy en día, una cosa extraña, sin 50.000 antenas saliendo. O sea, que cualquier cosa que haga que no sea igual que un router tradicional es muy bonito. Bueno, ¿qué te parece lo de los cambios de nombre de las Wi-Fi que ha salido esta semana? El consorcio Wi-Fi va a cambiar los nombres de todas las redes Wi-Fi que hay, es decir, el 802.11, los estándares, ¿no? Que eran el 802.11X, el AC, el B, todos, y les va a poner un número. A partir de ahora va a ser Wi-Fi o Wi-Fi, como quieres decirlo, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, creo que hasta el 6 llegan, porque tenemos como 6 diferentes generaciones. Sí, de momento está... Sí. Yo no sé cómo lo ves tú, a mí me parece un follón increíble, porque, bueno, antes yo no sabía yo ya había perdido la cuenta, ya no sé X versus AC versus N, las diferencias que había. Hace mucho tiempo que dejé de preocuparme por eso y simplemente confié en que las cosas fueran lo mejor posible, y ahora con los números pues que no es que me solucione mucho. No sé si tú le ves alguna otra ventaja. Sí, yo creo que sí, yo lo veo bastante bien, porque, a ver, hasta ahora los Wi-Fi eran, pues como bien dices tú, 802.11BAGN, es decir, era una sopa de letras que además... Esta sopa de letras no solo era para las Wi-Fi, o sea que también para cualquier otro protocolo de comunicación de redes existen el 802, lo que sea, .3AD, hay un montón de siglas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente se perdía. Entonces, el hecho de que le cambien el nombre, la gente entenderá que Wi-Fi 6 es mejor que Wi-Fi 5, porque lo da la lógica. No hay que ser muy listo para saber que el 6 es superior al 5, igual que el iPhone 6 es mejor que el iPhone 5. Entonces... Ya, eso sí. Entonces yo creo que la gente sabrá que el 6 es mejor que el 5, porque la gente que sí que está puesta, pues bueno, sabe que un Wi-Fi AC es mejor que un N, y que un N es mejor que un G. Pero ahora que van a salir el AX, que también está el AD, ya la gente, ¿qué es mejor? AC, AX... es un lío. Entonces dirá, bueno, pues está el Wi-Fi 6 y yo tengo que pedir el 6, que el 6 es el bueno. Bueno, el 6 de momento no está, es el AX, pero bueno, cuando salga al año que viene, que el 6 sería el AX, ahora estamos en el AC, que es el Wi-Fi 5, entonces la gente sabe que el 5 es mejor que el 4. Y yo creo que sí que es acertado, porque son nombres que en su día se pusieron porque, para que te hagas una idea, el 802 viene de que se hizo en febrero del año 80. Tan tonto como eso. El famoso IEEE
802.11b o lo que sea. El IEE quiere decir Institute Electrical of Electronics Engineer, es decir, Instituto de Ingenieros Electrónicos, y luego pues el 802 viene de eso, de que fue en febrero del año 80, es decir, algo totalmente anacrónico. Entonces, que ahora se haya puesto un nombre un poquito más para la gente que no está puesta en tecnología, yo lo veo bien. Yo creo que es un acierto porque, de hecho, ya ves que Apple y todas marcas intentan sacar nombres para sus dispositivos, ojo, y para sus tecnologías, que esto es muy importante, y para sus tecnologías intentan sacar nombres que sean sencillos. Tenemos una tecnología que es Touch ID y no le han puesto un nombre raro, le han puesto Touch ID, Face ID, es decir, algo que sea fácil de recordar. De hecho, si lo piensas, Wi-Fi era una cosa muy rara porque realmente es Bluetooth también es un 802.15, creo que es Bluetooth, ¿no? Entonces, ese desde el principio tuvieron muy claro que iban a darle un nombre comercial, no sé si fue en este caso Nokia o Ericsson la que lo decidió, pero decidieron desde el primer momento no podemos ponerle esta ristra de números a esto, hay que ponerle un nombre comercial. Y yo creo que Wi-Fi, no sé si porque tenía una naturaleza más abierta en la forma de hacer las cosas o el consorcio era como menos estricto o lo que sea, siempre se quedó con esta ristra de números como, bueno, esto es lo que es Wi-Fi y tú te las aclaras. Es decir, había la marca Wi-Fi, digamos el logotipo de Wi-Fi que tiene todos los dispositivos, pero digamos que nunca nadie le dio por cambiar bueno, creo que sí, no, ahora que lo pienso, creo que alguna vez dijeron es Wi-Fi N o Wi-Fi AC o algo de esto, pero como que nunca, siempre se asoció 802.11 como parte de la tecnología, mientras que en Bluetooth nunca, en ningún momento la gente se refiere a Bluetooth como 802.15. No, es que realmente es realmente es IEQ 802.11ac. Lo que pasa es que la gente directamente decía Wi-Fi N o Wi-Fi AC o Wi-Fi G, pero realmente era el IEQ 802.11g. Eso es un coñazo. En su día cuando estaba el G o ahora el N. Entonces la gente directamente se saltaba todo el tema del IEQ 802 y directamente decía esto es un Wi-Fi N, G, A o AC. Entonces, incluso el tener que recordar que es un AC o un N o un AX, pues bueno, yo creo que decir Wi-Fi 5 es mucho mejor que decir Wi-Fi AC. Yo lo veo bien, yo realmente es que lo veo bien, y de aquí a muy poquito tiempo la gente ya directamente se olvidará de las N's, de las ACs y de estas nomenclaturas. Dirá un Wi-Fi 5 y un Wi-Fi 6. Sí, además más o menos ha coincidido en números, evidentemente, porque al final estas cosas van generacionales, lo cual quiere decir que son cada año más o menos, o cada 2 o 3 años, pero siguen evoluciones bastante parecidas, con lo cual ha coincidido que más o menos sale al mismo tiempo que Bluetooth 5, con lo cual 5, 6, se queda todo más o menos por el mismo número y como que parece lógico, ¿no? Vas a empezar a ver los teléfonos que dicen, tiene Bluetooth 5 y Wi-Fi 6, y bueno, más o menos queda dentro de esa idea, ¿no? de la misma categoría. No sé, la verdad, no había pensado nunca en esa forma de verlo, pero tiene todo el sentido del mundo. Al final, para la mayoría de la gente va a ser más lógico verlo. Además, incluso se da a prestarse a que haya, por ejemplo, un 5.1 o 5.2. Igual que en Bluetooth existen especificaciones de 4.1, 4, pues aquí también se presta a eso, a que tenemos el 5, pero ahora hemos sacado una versión mejorada que es un poquito más rápida, que la tienen solo según qué dispositivos, que en vez de ser la 5 es la 5.1 y luego la 5.2. Cuando luego ya haya un cambio fuerte, pues pasaremos de la AC a la AX y ya será la Wi-Fi 6. Pero, ¿qué vas a decir? ¿Una 802.11ac.1? Es que ya llega un momento que es que se nos va de las manos. Tienen que simplificarlo. No tiene sentido, vamos, no tiene sentido. Bueno, ¿qué más ha pasado esta semana? ¿China nos ha hackeado? Sí, bastante lío hay ahora con lo de China. Estoy alucinado con este tema, porque yo no acabo de entender, o sea, si solamente se hubiera publicado lo de Bloomberg y nadie hubiera dicho nada, lo hubiera dicho, bueno, eso es un historión, o sea, es la leche. Supermicro, que es un proveedor de hardware para servidores, es la típica marca que la mayoría de la gente no tenemos acceso a ella porque no vende a marcas, no vende a personas, vende a marcas, a grandes compañías que necesitan montar servidores y necesitan, pues, yo qué sé, 10.000 servidores, ¿no? Entonces venden los servidores en Blaze de estos que tú pones en la máquina, vas sumándolos y ya está, ¿no? Pues ha detectado que, por lo visto, una unidad del ejército chino estaba poniendo unos chips de espionaje dentro.
hasta qué punto esto es cierto y yo no acabo de entenderlo. La investigación, por lo visto, ha sido 1 año y pico de investigación con 7 fuentes diferentes, súper bien, pero 2 de las empresas que están mencionadas en el artículo, Amazon y Apple, lo han negado por completo. Se supone que esto lo descubrió Amazon durante un proceso de compra de una compañía, Elemental, de retransmisión de vídeo. Cuando estaba examinando las tarjetas de los servidores que usaban, se dio cuenta de que había este chip que no coincidía con lo que tenía que haber. Dio la alarma a los servicios de inteligencia estadounidenses, pero después de publicar este artículo, Amazon ha dicho que jamás, esto no pasó nunca. Ni siquiera están diciendo que se niegan a declarar, está diciendo que esto no pasó nunca. Apple, que por lo visto tenía algunos servidores de estos en sus centros de datos, dejó de comprar servidores en 2015, pero dice que no está relacionado con esto, que ellos jamás detectaron ningún tipo de chip extraño, con lo cual yo estoy así un poco como, no sé qué ha pasado, o sea, este artículo lo tiene todo para ser el artículo de ciberseguridad del año, es el típico artículo que dices, Dios mío, qué barbaridad de trabajo, qué barbaridad lo que han descubierto, pero al mismo tiempo estas negaciones de Apple y Amazon son súper fuertes, es decir, no es, no queremos declarar de esto, que es lo que harían si el ejército les hubiera dicho, oye, no podéis hablar de esto por tema de seguridad nacional o lo que sea, bueno, pues te quedas callado y se acabó, pero ha sido una negación directa de, no, esto jamás pasó, o sea, es muy, muy extraño. Sí, yo creo que en parte sí que ha pasado y sí que el artículo tiene visor de ser real. Sí. A lo mejor no todo, porque desde luego estamos tratando un tema que tiene muchísimas implicaciones. Seguramente habrá bastante de intento de desinformación. También me imagino que Bloomberg tendrá bastante más información de la que ha publicado, pero por motivos, como se suele decir en las películas de seguridad nacional, no lo publicarán. Bueno, simplemente porque me imagino que a lo mejor no ha podido corroborar todo lo que tiene. Es decir, estas publicaciones suelen ser, este tipo de artículos a este nivel suelen ser muy estrictos en la corroboración de fuentes, ¿no? Tienes que tener fuentes independientes que te digan lo mismo por 2 canales diferentes y demás, con lo cual puede ser que tengan cosas que no han podido decir, pero bueno, que apoyan el resto de la tesis, ¿no? Yo desde luego no me pilla de sorpresa. A ver, ya sabes que Trump lleva una guerra contra China en el tema, bueno, en bastantes temas, pero sobre todo en parte de tecnología, que ha prohibido a ZTE, a Huawei, ha tenido sus más y sus menos con estas marcas, y no quería importación de equipos de China, les ha puesto aranceles, directamente estas marcas las prohibió, luego dio marcha atrás, sobre todo por el tema del 5G, y todo el mundo decía que era un poco extremista, y yo ya avisaba que algo había, que algo habían detectado, algo había que no lo querían comentar y que eran medidas demasiado drásticas como para que fuera una rabieta, porque por más que Trump todos sabemos cómo es y que está un poco zumbao, pero algo había, un mar de fondo que no nos querían contar. Y ahora ha salido esta noticia y a mí, pues, no sé, a mí no me pilla de nuevas. La reacción de Amazon y de Apple es que es lógica, es que, a ver, Apple es muy garante de la privacidad, de la seguridad. De hecho, gran parte de los problemas que tiene con Siri y con otras cosas es por defender la privacidad de sus usuarios. Entonces, claro, el hecho de que se haya comprometido la seguridad de sus servidores es algo muy importante. Lo mismo le ocurre a Amazon. Amazon, todo el mundo tiene la idea de que es un sitio que compras artículos y te los envían a casa, pero detrás de Amazon hay un negocio muy fuerte y es el número 1 en servidores, el famoso Amazon Web Services. Muchísimas empresas, pero muchísimas tienen sus data center o tienen sus datos ahí en Amazon. Entonces, claro, que haya una fuga de seguridad, que haya una fuga de datos de Amazon es algo que es vital. O sea, muchísimas empresas, yo estoy seguro que a estas alturas estarán auditando a ver qué ha pasado con sus datos, si ha habido alguna fuga de seguridad. Entonces, ¿qué van a decir? Pues que no, que ellos corroboran que no ha pasado nada. Pero claro, es que de repente Apple de un día para otro deje de comprar los equipos de Supermicro, dices, es que es muy extraño para no haber pasado nada. Bueno, pero piensa que esto es 1 año después de que empiece teóricamente el movimiento por parte de los servicios de seguridad, que es decir, Apple no iba a comprar los equipos durante 1 año si sabía que iban a estar en mal estado también, es decir, o que iban a estar modificados. Esto tampoco me acaba de encajar muy bien esto, ¿no? Es decir, que durante 1 año sigan comprando sí, sabiendo que vienen con un chip como con estas características. Y la forma en la que lo han negado no es la típica de Apple no tiene conocimiento de, es directamente hemos realizado millones de comprobaciones
y no, esto no ha pasado. Es decir, esto cada vez que nos han llamado alertándonos por parte de Bloomberg, hemos hecho una auditoría y no nos da este resultado. Con lo cual, es muy extraño, ya te digo, por la vehemencia de la negación también. No solamente por el artículo es fantástico. Y la verdad es que lo que tú dices está demasiado bien estudiado como para que sea... Porque y largo, Bueno, y largo. Pero ya el hecho de que partan con 7 fuentes anónimas, no quieren dar nombres, pero bueno, 7 fuentes anónimas y las cuales figuran, aparte de las 7 fuentes anónimas de servicios de seguridad de inteligencia de Estados Unidos, tienen 3 fuentes anónimas de Apple, 2 fuentes anónimas de Amazon. El nivel de trabajo que tiene esto es brutal, y que lleva un año trabajando en el artículo. Es decir, esto no es que se lo dijeran ayer y lo publicaran hoy en plan vamos a llenar la página, ¿no? O sea, esto es realmente un trabajo de investigación bastante grande. Y de hecho han avisado a Amazon, han avisado a Apple, pero que la negación sea tan fuerte por parte de las 2 compañías que nombra, que solamente nombran a 2 como ejemplo, porque, bueno, son las que más tráfico pueden traer al artículo, ¿no? Pero, por ejemplo, dice que también hay bancos involucrados, que hay como 30 compañías que han sido afectadas por estos servidores, y yo creo que ni Supermicro ha sido tan vehemente a la hora de negar estas cosas, ¿no? Tienes razón que se juega mucho Apple y Amazon con estas cosas, todo Amazon. Yo creo que Amazon, lo que tú dices, creo que AWS es el 33% de la nube, digamos, de todos los servidores de la nube, con lo cual es una tercera parte de Internet. Pero de la nube empresarial, porque claro, no me puedes comparar la nube de Google, de gente que tiene allí 4 fotos y que tiene sus documentos, o sea, en cantidad y en calidad, por decirlo de alguna manera. Yo también he leído hoy que ha habido bastante gente por Twitter, bueno, y ha habido gente bastante sesuda por escribiendo artículos explicando precisamente lo que dices tú, de que Apple ha tardado un año en dejar de comprar o en darse por enterada, pero ten en cuenta que cuando ocurre algo así, auditar exactamente qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, el tener información de primera mano, el hacer las pruebas, eso es algo que lleva mucho tiempo, porque es una acusación muy grave. Luego ten en cuenta que en Bloomberg ponía que había 7.000 servidores afectados de Apple. Luego Apple ha dicho que no eran 7.000, que eran 2.000, pero bueno, da igual, siguen siendo muchos. Incluso aunque fuera verdad, el planificar, el quitar 7.000 servidores o 5.000, me da igual, quitar 5.000 servidores y reemplazarlos sin que afecte eso al servicio es muy complicado. No es decir, quito aquí una tarjeta, pincho otra y ya está, apago el ordenador, quito la tarjeta gráfica, meto una tarjeta gráfica nueva y ya lo tengo. No, es muy complicado, eso se tiene que planificar con muchísimo tiempo. Y luego, si tú tienes detectado, como realmente pone en el artículo, que lo que estaba ocurriendo es que lo que hacía estos chips maliciosos, por decirlo de alguna manera, se conectaban con una conexión inversa a un servidor en China y ya desde allí les pasaba la información y como que reprogramaba el propio servidor de Apple o de Amazon, de quien sea. Si tú eso lo tienes controlado a nivel de redes, eso se puede capar. Es decir, tú lo que le puedes decir es, bueno, sé que tengo este problema, sé que tengo aquí este chip que intenta enviar mi información fuera, pero tú a nivel de redes puedes decir, voy a poner un firewall interno de tal manera que las comunicaciones a estas direcciones las corte, de tal manera que hasta que tú tomas una decisión y hasta que tú consigues, en cierto modo, ver qué haces y cambiar el hardware, puedes limitar los daños como diciendo, cortamos la comunicación, ¿vale? Entonces, yo no veo el hecho de que aleguen que haya tardado, que realmente tampoco ha sido un año, han sido 8 o 9 meses, el hecho de que desde que lo detectas tardes 8 o 9 meses a realmente a reemplazar los equipos, yo no lo veo que sea una razón de peso como para decir no. Ya, no, para mí sobre todo lo que más me escama es la forma tan directa de negarlo, porque hay una implicación real en el caso de que sea una mentira. Es decir, si esto se demuestra que ha sido cierto y Apple y Amazon han mentido a la hora de decir nosotros hicimos pruebas y no lo detectamos, tiene consecuencias económicas graves a nivel de empresa cotizada, ¿no? Es decir, la sociedad, la SEC, la Securities Exchange Commission, les puede meter la multa del siglo por algo así. Entonces, porque se supone que están mintiendo a los inversores y tienen repercusiones en el precio de la acción. Entonces, sorprende que la negación sea tan clara y tan directa, porque normalmente lo que suelen hacer las empresas es ser mucho más civilinas cuando hacen este tipo de anuncios y decir, no comentamos sobre esto porque es un tema de seguridad nacional, que es una respuesta que hubiera sido perfectamente válida.
habría confirmado el artículo en cierta forma, pero bueno, es válida y digamos que a ti te exime de la responsabilidad, o puedes decir, puedes ponerlo de una forma en la que des a entender que puede haber pasado, pero que no te haces responsable o tú no lo has detectado o lo que sea, ¿no? Pero la negación tan directa es sorprendente, es extraña, y yo creo que mucha gente se ha hecho eco de eso, ¿no? Es decir, no es normal que a un artículo así se responda de una forma tan directa, lo cual es cama, ¿no? Porque también puede ser perfectamente un síntoma de lo otro, ¿no? De que los servicios de inteligencia han dicho negad todo con la mayor vehemencia posible, que ya nosotros nos encargamos de hacerlo por detrás de alguna otra forma, solucionarlo de otra forma. Pero luego también hay otra cosa que no acabo de entender, es que el chip, el papel que juega el chip en todo esto, y exactamente los detalles técnicos son muy escasos en el artículo de cómo funciona este chip. Es extraño que sea un chip físico, ¿no? En vez de que hayan intentado modificar el código de instrucciones de los procesadores en sí directamente, porque todo esto viene a ser muy sencillo. Es decir, esto en la fábrica de China, alguien ha puesto esto, pero igual que ha puesto esto, podría haber tocado el código del chip y hubiera funcionado exactamente igual, ¿no? Es decir, a lo mejor hay otra serie de protecciones que se ha saltado usando un chip físico, pero no deja de ser algo que se podría haber hecho de otra forma, o entiendo que se podría haber hecho de otra forma, también de forma muy sencilla y a lo mejor incluso menos evidente en una inspección ocular, porque al fin y al cabo, si es un chip que está ahí, vale que es muy pequeño, pero si ya sabes que lo que vas buscando lo vas a encontrar, ¿no? Sí, pero claro, cuando tú quieres realizar un ataque, lo más efectivo que hay es hardware, es tener algo de hardware. De hecho, cuando atacaron las centrales iraníes los americanos, bueno, los israelíes, ya sabes que lo hicieron con un pendrive. Sí. Es decir, dejaron un pendrive por ahí tirado a ver si ese virus se extendía y conseguían llegar a... No, pero es un virus. Pero es un virus. Entiendo que algo de software siempre lo puedes parchear, mientras que si hay algo físico tienes que tirar el ordenador, porque si no siempre van a poder volver, ¿no? Claro, pero esa es la diferencia, que tú cuando es algo por software, con una actualización, pues directamente pues lo puedes solucionar. Y aparte las auditorías de software como que están más automatizadas, es más fácil pillarlo. Sin embargo, cuando tú metes un hardware es más complicado, porque para empezar un hardware no se puede, o teóricamente no se puede reprogramar, aunque está todo el tema del microcódigo insertado dentro, pero bueno, es algo como más seguro a la hora de realizar un ataque. Y la manera era muy sencilla, era pues eso, este chip lo que hacía era pues conectaba con un servidor externo y esperaba recibir órdenes, y era pues como si dijéramos una llamada de teléfono. Directamente no es una llamada de teléfono, es todo a través de la red, ¿no? Pero básicamente era eso, se ponía en contacto con un servidor externo y esperaba órdenes, y como estaba implementado dentro de la propia placa y tenía acceso al procesador, entonces aunque intentaran parchearlo, él se podía como reprogramar y no conseguían hacer nada. Por eso la solución ha sido quitarlos físicamente. Es que o sea, ¿por qué los han quitado físicamente? Porque es que está metido, grabado a fuego. Es que sí, no hay forma de... Si hubiera sido... No hay manera. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Los han quitado. Y yo por ahí me viene la sospecha de que esto a lo mejor 100% no es cierto, pero sí que tendrá una base muy sólida. Todo el tema de Trump con el tema del 5G, con toda tecnología que va a venir del 5G, y que ZTE y Huawei no querían por algo muy parecido. Es decir, no quiero decir que tú me vayas a meter antenas y me vayas a meter equipos de 5G que me vayan a espiar, pero bueno, si esto ya me lo has hecho una vez, a mí quién me dice que no me lo haces otra vez, y en algo tan sensible como van a ser las comunicaciones 5G, que van a llevar datos. Esto es cierto, y además no solamente es Trump, esto ya venía de la época de Obama incluso. Es decir, los servicios de seguridad se habían negado a utilizar ciertas marcas chinas, entre ellas Huawei, claro, y ZTE, por sospechas de que algunos de sus teléfonos, algunos de sus equipos de redes, porque estas marcas nosotros las solemos conocer por los teléfonos móviles, pero hacen todo tipo de cosas, y con 5G más están prácticamente casi todas los equipos oficiales o certificados 5G que se están por ahora anunciando y moviendo, están muy, muy influenciados por marcas chinas, o son directamente productos de marcas chinas como ZTE o Huawei. Entonces Huawei, es que están muy avanzados en 5G. Sí, totalmente. Es que no, yo creo que hay muy poquitas empresas que fuera, así como 3G, digamos, Qualcomm tenía una presencia muy grande, y Qualcomm es americana, igual que Ericsson y muchas empresas europeas que también tenían, Alcatel, tenían una serie de patentes y una serie de equipos 5G que eran 3G y 4G que eran
fueran importantes, toda la tecnología 5G se la está llevando China a lo bestia, además. O sea, casi todos los equipos y demás están certificados y fabricados por empresas chinas. Yo esto lo puedo entender y ya te digo, yo creo que ni siquiera es Trump, venía desde antes y se veía, ¿no? Se huele. Cuando ya te dicen los servicios de seguridad, oye, a nuestros empleados no se les puede poner un teléfono de ZTE, ya te empiezas a plantear ciertas cosas, ¿no? Dices, bueno, pues puedo entender por qué, vale que a lo mejor esos teléfonos de consumo no les merezca la pena de poner software espía o lo que sea, pero bueno, entiendo que ven ahí una vulnerabilidad. Esto es otra cosa, esto es otro nivel. Claro, pero es que estas marcas como Huawei y ZTE no solo tienen los chips de los teléfonos móviles, las antenas, es que tienen toda la electrónica de las antenas. O sea, es la parte para entendernos, para que nos entienda el oyente. Ahora llega Movistar o Vodafone o quien sea, va a hacer un despliegue en España de 5G y toda electrónica, antenas y todo es de Huawei. Si Huawei te mete el gol de meterte chips que espíen las comunicaciones, por supuesto, a mí no me van a espiar, pero sí que pueden intentar interceptar las comunicaciones de una persona importante que toma decisiones influyentes. Sí, o en el caso de un conflicto pueden tumbarte la red, o sea, hay millones de cosas, exacto, hay muchísimas razones para hacerlo. Y lo más importante que no es el tema de hoy, pero el 5G va a cambiar el mundo. El 5G no es telefonía, el 5G no es llamadas de teléfono y navegar por internet. Todo el tema del IoT va a ir sobre 5G. Automatización de coches, todo esto. Eso es. Entonces, el tener una empresa que tú no te fías de él, lo mejor es no trabajar. Es decir, yo tengo un amigo que no me fío de él, siempre tengo que estar atento si me la va a colar, si no me la va a colar. Pues si tengo que hacer un trabajo, ¿para qué voy a estar pendiente de si me la cuela o no? No lo contrato. Sí, desde luego no le encargas que te cambie las cerraduras de casa, eso seguro. Ahí está. Entonces, tener que estar siempre auditando todo el hardware que viene de China, haciéndole pruebas, que ahora porque estos dispositivos los auditaron y se les pasó. Entonces, para estar siempre con este quebradero de cabeza, lo más fácil es decir, oye, directamente no compres nada de ZTE ni de Huawei ni de ninguna empresa china, ¿sabes? Y luego encima si a eso le pones lo de American First y vamos a utilizar tecnología 5G de Qualcomm o tecnología 5G o de cualquier otra tecnología de empresas americanas, pues bueno, miel sobre hojuelas. Es que lo que está haciendo Trump es bastante lógico. Sí, no, la parte paranoica de mí piensa entonces lo contrario, es decir, entonces esto podría justificarse como siendo una mentira. Si fuera mentira, digamos, se podría justificar como esto es un intento de añadir más leña digamos, a la crispación entre Estados Unidos y China, ¿no? Es un intento del gobierno de variar la percepción pública de China entre la población americana. Pero bueno, yo creo que ahí Bloomberg se cubrió muy bien las espaldas porque lo primero que dijo fue esto es una investigación que ha incluido oficiales del ejército del servicio de inteligencia, tanto de la administración de Obama como la de Trump. Esto no es una cosa nueva, llevamos un año y pico trabajando, esto viene de lejos, no es un tema de administración actual, sino de seguridad nacional, lo cual yo creo que ahí hicieron muy bien al mencionarlo, porque calma un poco esta idea que podía tener alguien de esto es Trump intentando colarnos que China es muy mala para apoyar sus negociaciones de comercio, de lo que sea. Claro, y además ten en cuenta una cosa, Ángel, que igual que dices tú que ha sido muy rotundo Apple, que le podría traer, Apple y Amazon, que le podría traer problemas en caso de que hayan mentido, también Bloomberg está en las mismas. Es decir, un artículo con una carga de profundidad tan fuerte como esta, que le puede caer una demanda multimillonaria por injurias, yo creo que no lanzan un artículo así sin tener una base detrás. Es que vamos, a mí no se me ocurre, es que además es Bloomberg, no es el The Sun o un periódico de estos amarillistas, es Bloomberg, tiene mucha solera, entonces yo creo que... No, se juega mucho, se juega toda la reputación. Ahí está, entonces yo creo que este artículo, pues a lo mejor no te digo yo que el 100% sea cierto, pero que su base es real, yo creo que sí, estoy convencido de que sí, seguro. Y más después de los antecedentes de Trump con China y con ZTE, es que, no sé, es todo seguir el hilo. Es increíble, yo la verdad es que estoy fascinado con la historia, saltó esta semana y me tiene obnubilado porque de verdad que es que no se me ocurría... primero, es de película de ciencia ficción, es de película de espías, digamos, porque ves la foto del chip y es tan chiquitito, es una resistencia prácticamente, Dios mío. Y luego, aparte,
conoce por las implicaciones que tiene y por la forma de la reacción que han tenido las empresas que se nombraban en el artículo. Quitando tal vez Supermicro, que ha sido la que menos ha hecho un comunicado y demás diciendo que esto no es cierto, pero bueno, no, es la que menos vehemente ha sido a la hora de negarlo. Supermicro, por supuesto, tiene su problema ahora porque las acciones se cayeron a lo bestia en la bolsa, lógicamente. Pero bueno, que por cierto, Supermicro, para los que se están escuchando, ya lo dije al principio, es una compañía que nadie conoce porque venden a empresas solamente, pero es americana, es una compañía americana. Lo que pasa es que, como cualquier compañía de ordenadores de hoy en día, no fabrican ellos, sino que mandan fabricar, tienen sus diseños, pero los mandan fabricar a China, que es donde se fabrica prácticamente todo hoy en día. Con lo cual, es de verdad, o sea, es un historión, es increíble, pero es realmente de guión de película. Es tan increíble que es de guión de película, más que de... Porque estamos acostumbrados a grandes fallos de seguridad que, bueno, pues sí tienen implicaciones, ¿no? De Facebook, de los que sean, ¿no? Y a veces son grandes fallos de seguridad y a veces son incitados por potencias extranjeras o lo que sea, el escándalo de Rusia en las elecciones americanas, pero como que son más prosaicos. Esto es realmente un nivel de sofisticación más allá de esto de que dices tú, se han pasado, no tenía que hacer tanto porque querían hackear a Estados Unidos, ¿no? O sea, se han tomado demasiadas molestias. Y además, si te fijas, claro, esto les sabe muy malo a los americanos porque les ha pasado a ellos, pero es lo que ha hecho Estados Unidos toda su vida. O sea, es que Estados Unidos tenía una tecnología superior y tenía pinchados todos teléfonos y todas redes de los dirigentes y de las grandes compañías europeas, y cuando luego había una licitación para hacer un ave de alta velocidad o una presa, una infraestructura de miles de millones, siempre se la llevaban las empresas americanas, y muchos dirigentes europeos decían, pero ¿cómo puede ser que nosotros pujábamos y teníamos ya en la mano esta adjudicación y nos la han levantado por nada estos americanos? Es porque tienen información de primera mano. Famoso fue el escándalo de la Merkel. Y aparte, no hace mucho, cuando salió todo el tema de Snowden, venía escrito, ¿no? El procedimiento habitual de los servicios de inteligencia artificial americanos de interceptar routers y cambiarles el software para espiar dentro de lo que pasaba en las comunicaciones, ¿no? Es decir, no es que sea raro, esto pasa, y no solamente es China, todos los servicios de inteligencia intentan hacer algo tarde o temprano en este nivel. Es solo la escala que tiene, la sofisticación que tiene, el ingenio que va detrás de esto, ¿no? Y el hecho de que parece una película de espías más que de la realidad, pero es que vivimos una realidad que ya parece más una película que la realidad, o sea que a lo mejor en ese sentido no me debería sorprender tanto, pero me ha sorprendido, me parece increíble, me parece un tema que tengo muchísimas ganas de ver cómo se resuelve, tengo muchísimas ganas de ver cuáles son los siguientes pasos. Lo que tú dices, yo creo que Bloomberg tiene más información que irá sacando. Si yo fuera Bloomberg no habría publicado todo de golpe, evidentemente, con lo cual va a dar que hablar, yo creo que de aquí a fin de año, y va a ser interesante. Desde luego, habrá que estar atentos. No sé qué más te iba a decir, te había dicho de hablar de lo de Microsoft, pero es que parece súper prosaico después de todo esto de China, hackers y demás, ¿no? Me digo, bueno, ha sacado 3 ordenadores nuevos, pues muy bien, esperemos que no vengan de China, pero... Sí, pero es que esto de Microsoft es realmente electrónica de consumo, pero lo que hemos hablado hasta ahora es algo que engloba a cualquier marca, es decir, pues los estándares de Wi-Fi o el tema de seguridad, es decir, ya no se centra en Microsoft, en Apple o en cualquier marca, sino... Es algo que realmente nos va a afectar el día de mañana a todos nosotros. Entonces, pues sí, lo que dices, Microsoft es algo como más, no sé, como más prosaico. Y aparte, yo es que Microsoft últimamente el hardware que hacen es bueno, pero no consiguen dar en el chiste, se han quedado como atrás, no lo sé, porque no son malos. No, son muy bonitos. A mí ya la sensación que me han dado estos productos es que son fantásticos, o sea, preciosos de diseño, que ya no es un diseño nuevo, ya están repitiéndolo, digamos, solamente cambia que pone un color nuevo, que ya ves tú, y actualizan procesadores, pero yo creo que... máquinas como el Surface Studio son preciosas, son muy bonitas, es un público muy limitado, digamos, ¿no? Pero bueno, son máquinas muy bonitas. Lo único que me hizo mucha gracia de este anuncio es que la gente estaba intentando, o sea, muchos titulares de Microsoft es la nueva Apple y tal, y es como, Apple llega a presentar un evento así y la crucificamos entre todos, o sea, pero al día siguiente. Hay un doble rasero que es completamente lógico en la industria, lógico porque, bueno, o sea, no se le va a exigir lo mismo a una compañía que es la mayor compañía del mundo que a Microsoft, que no lo es, ¿no?
pero la sensación es esa, ¿no? Que bueno, está bien, fue una actualización esperada, la que tenían que hacer. De hecho, me hubiera gustado ver USB-C en los ordenadores nuevos, que no los han puesto. O sea, se han quedado bastante cortos en eso. No hay rediseño, digamos, que sería lo lógico. Pero bueno, son máquinas muy bonitas que a mí me gustan mucho, que están funcionando más o menos bien a nivel comercial. No muy bien, pero bueno, es que en PC, que está funcionando bien hoy en día, las ventas de PC se están hundiendo, con lo cual, o sea, a poco que aguantes ya estás en la buena zona de los PCs, ¿no? Pero me ha gustado, no sé, a mí me ha parecido muy bonitos. Sí, son bonitos. Lo que pasa que es que yo creo, vamos, este es mi punto de vista, que Microsoft está buscando su sitio porque Ballmer fue un desastre, la dejó muy abajo en credibilidad, y aunque para mí Satya Nadella lo está haciendo bastante bien, como todo el mundo tiene sus claroscuros, pero es que Microsoft pasó de ser algo pues que todo el mundo quería y que era la gran empresa mundial, la gran revolución, a algo denostado, a algo que como que apestaba, ¿no? Entonces le va a costar mucho en tema de hardware levantar la cabeza, porque han perdido muchos trenes precisamente en la época de Ballmer. Y yo creo que por lo menos Microsoft está haciendo algo que otras compañías no hacen, que es intentar innovar, intentar hacer cosas distintas. Le saldrá mejor, le saldrá peor, pero tú miras lo que hacen los demás, por ejemplo ahora en tema de portátiles, que es lo que estamos hablando, y qué hacen las demás marcas, quitado Apple, que también intenta innovar y intenta hacer cosas. Es que los demás siguen ensamblando los mismos ordenadores que se hacían hace 5 años, o sea, un teclado, una pantalla y un procesador. Es que no lo sacar de ahí. Pero yo lo entiendo, porque luego ves las ventas y también acompañan, con lo cual da mucha rabia gastar esfuerzos en algo que sabes que no te va a dar tanto dinero como vender un teléfono. Entonces, al final es esto. Microsoft lo está haciendo muy bien. La sensación que yo tengo es que llegaron un poco tarde a hacerlo muy bien. Si lo hubieran empezado a hacer un poco mejor antes, hubiera sido mucho mejor lo que hubieran conseguido. Estarían en mejor situación en este negocio. Que es un negocio que a lo mejor tampoco le importa tanto. Yo creo que en Nadella está otra cosa, ¿no? Mientras esto no sea una pérdida de dinero horrorosa y siga dándole cierta imagen de marca a Microsoft, lo va a mantener, igual que Xbox, por ejemplo. Pero no es esencial para la compañía en el sentido de cómo Nadella ve la compañía ahora mismo, con lo cual, bueno, pues está ahí, a Panos Panay le dejan hacer lo que quiere, está haciendo cosas muy buenas precisamente porque le dejan hacer un poco lo que quiere, y la única rabia es esa, que no consiguen que tenga más fuerza en el mercado, porque el mercado en sí no existe ya, el mercado del PC está muy mal, o sea, en general, no solamente Microsoft, le pasa a Apple, a Apple a lo mejor un poco menos, pero le pasa a todos, ¿no? La renovación de PCs está fatal, e incluso a Intel lo ves, es que no llegan, o sea, Intel está fatal, no están consiguiendo cambiar de generación, están con problemas de suministro constante. Este año va a ser bastante feo lo del mercado del PC de Navidades, o sea, quitando los modelos de gama alta, los modelos más bajos de entrada y demás, es que no van a tener ni procesador nuevo, está fatal. Sí, pero es por lo que hemos comentado al principio del podcast, es que ahora todo es dispositivos móviles, ahora todo es smartphone. Es que realmente para el 95% de la gente, los smartphones de hoy en día, con las pantallas que tienen, el tamaño que tienen y lo que son capaces de hacer, es que realmente no les hace falta nada más. La gente como tú o como yo, los que generamos contenidos, y según qué tipo de contenidos, ya de vídeo, pues sí que nos hace falta un ordenador, pero para el 95% de la gente que lo que hace es consumir el contenido que generan otros, y para 4 tontadas, es que realmente no vale la pena tener un ordenador. Con un buen smartphone pues ya te vale. Y claro, y el problema es que Microsoft pues dejó pasar el tren de los smartphones. Y claro, es que eso le está lastrando mucho, y tener que vivir de hardware hoy en día sin una división de smartphones o de tablets es muy complicada. Y Satya Nadella lo que se está tirando es a la nube, que es lo que más futuro tiene. A ver, por ejemplo, porque una cosa que me ha chocado mucho, volviendo un poquito a lo de antes de Bloomberg, es que no se mencionara a Azure, a la nube de Microsoft. Es una cosa que me ha chocado mucho, que le meten el palo a Amazon, pero lo lógico es que este tipo de placas de supermicro las tuvieran también los de Azure, y no los mencionan, no lo sé, a lo mejor es que ellos tienen otro tipo de hardware, y yo creo que Satya Nadella lo está haciendo bien por eso, porque se está dando cuenta de que el futuro es nube y servicios en la nube, y lo está enfocando. Sí, yo creo que lo de supermicro es simplemente que
tenían información dentro de Amazon, de alguien dentro de Amazon, tenían 2 fuentes de Amazon, probablemente no tuvieran ninguna fuente de Microsoft, y entonces fueron por ahí. Y luego que, bueno, la marca vende más que sea Amazon Web Services la que tiene un problema que sea Azure, que al fin y al cabo no es tan grande, aunque es grande, no es tan grande, ¿no? Pero bueno. No es tan grande, pero es grande, ¿eh? Azure a nivel de empresa está... Yo conozco muchísimas empresas que se están tirando a Azure a hacer allí los backups de sus datos y todo. Sí, tienen la ventaja que sigue teniendo siempre Microsoft, que es la de, bueno, como te están vendiendo el paquete completo de Office, productividad, Outlook, no sé qué, no sé cuántos, te pueden colar también a Azure, te pueden colar millones de cosas en un paquete combinado que tiene más sentido a lo mejor para una empresa que AWS, que a lo mejor para una startup está muy bien, pero para una compañía de Fortune 500 que tienes 50.000 empleados en todo el mundo, a lo mejor no es tan sofisticado, no tiene tanto beneficio o requiere más trabajo tenerlo todo configurado, mientras que lo otro es una solución llave en mano, ¿no? Pero bueno. Sí. Josan, muchísimas gracias por venir esta semana a Binarios. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Bueno, pues a mí es fácil de encontrarme. Me podéis encontrar en Twitter como @macjosan o como @naseros_com. Y bueno, pues en Naseros, entre www.naseros.com, allí hablo de todas estas cosas, sobre todo especializado en NAS y en redes. Y bueno, pues ahí está toda la información, en el canal de YouTube, los podcasts, todo centralizado ahí. Exacto, sobre todo los podcasts, los recomiendo, son buenísimos, así que ya sabe todo el mundo, Naseros, la web, podcast y YouTube, súper recomendado, ir allí y miradlo. Muchas gracias por venir esta semana a Binarios. Encantado, Ángel. Venga, chao. Hasta luego. Y ya lo sabéis, yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en las páginas web del periódico El Mundo, en elmundo.es, podéis leerme en la web de este programa, que es binarios.fm, que ya ha empezado a recuperar un poco, todavía no voy al ritmo que me gustaría, pero bueno, ya empieza a haber más entradas y más información, la tenéis, binarios.fm. Y Binarios, como siempre os recuerdo, es un podcast de Cuonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español. Tenemos muchísimos podcasts. Esta semana, además, estamos de estreno. Anunciamos 2 nuevos podcasts que se unen a la comunidad. La semana pasada os hablé de Gran Angular, el podcast de fotografía de David Calaveras. Esta semana os comento que tenemos a Planeta Cuñado y Bowling Zone, que en la 3ª temporada la van a hacer con nosotros. Planeta Cuñado a partir de este domingo lo podéis escuchar ya en Cuonda. Y nada más, como siempre os recuerdo que si dejáis comentarios en iTunes, si dejáis comentarios en iVoox, siempre viene muy bien para dar a conocer el podcast. Cuanto más nos escuchen, mejor. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.